porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Acuérdense, Operación Andrés. Dios quiere que seamos como ese apóstol Andrés, hermano del apóstol Pedro, para llevar a una, dos o tres o cuatro, que Dios nos permite llevar 5 personas, que vamos a estar orando por ellas, pero que sobre todo se conviertan, reciban a Cristo, y de esa manera se va a multiplicar el Evangelio. Amén, hermanos. Muy bien, quiero que abran sus escrituras, por favor. Vamos a la palabra de Dios en Marcos capítulo 1. Me encanta el Evangelio según San Marcos, capítulo 1. ¿Ya lo tienen todos? Marcos capítulo 1. Versículos 21 en adelante. ¿Está listo? ¿Quieren ponerse de pie, por favor? Vamos a leer la palabra de Dios. Te doy gracias que me das la oportunidad hoy de estar en casa de Cristo. Gracias, Señor, que nos permites compartir tu palabra, Señor. Dame gracia y sabiduría para hacerlo en el poder de tu Espíritu Santo. Yo sé que estás aquí, Señor. Ya nos estás hablando, ya nos estás tocando, ya nos estás diciendo lo que tenemos que hacer, pero reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Por eso a ti venimos hoy, Padre. Por eso nos reunimos, para que escuchemos tu voz, para comprometernos contigo, Señor. No con los demás, sino contigo en primer lugar. Bendito Dios, bendito Señor. Te ruego por casa de Cristo, te ruego por cada uno de los que hoy están aquí. Te ruego, Señor, por los que no pudieron estar también, o no quisieron estar, o no se apresuraron a estar, Padre, que tú sigas obrando en sus vidas para que no falten a cada servicio, Padre. En el nombre de Jesús enviamos tu palabra contra toda oposición, contra todo desánimo, contra toda obra de Satanás, y lo echamos fuera de las mentes, de los corazones, de los sentimientos de cada miembro de Casa de Cristo, Padre Celestial, para que unidos trabajemos para tu gloria y tu honra. Cuidaremos de darte a ti todo el mérito, y toda la gloria es para ti, Señor. Amén. Todos dicen, eso se oye mejor. Mire cómo dice la palabra de Dios. Mi Biblia tiene un subtítulo arriba del verso 21 y dice, un hombre que tenía un espíritu, ¿qué? Inmundo, para los que tienen ese subtítulo. Un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y luego dice ya del 21 en adelante, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Todos digan, enseñaba. Muy importante la enseñanza. Amén. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Siéntense, hermanos. Acuérdese de este mensaje. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene ¿qué? Autoridad, y no como los escribas, ni los fariseos, ni los escribas, ni los religiosos de su tiempo. Había muchos grupos, pero de todos no se hacía uno solo. La mayoría de los religiosos de su tiempo no le conocieron. Hubo algunos que sí, como Nicodemo. Nicodemo tuvo la dicha de encontrarse con el Señor
y que el Señor le dijera esas palabras tan tremendas, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Creo que en ese texto muchos de nosotros hemos nacido de nuevo y nos hemos convertido al Evangelio. ¿Puedes decir amén? Gloria a Dios. Y bueno, aunque Nicodemo a veces pues no lo hacía abiertamente, pero yo creo que al estar esa noche con el Señor Jesús, él creyó y él se convirtió. Pero fueron muy pocos, y la mayoría de los que seguían al Señor Jesucristo eran del vulgo, eran personas que realmente no eran religiosas como nosotros, quiero pensar. Pero si usted era religioso y ya está en el Señor, qué bueno, lo felicito. Hay algunos Nicodemos, ¿puedes decir amén? Gloria al Señor. Yo le doy gracias a Dios por los años que más han sido trascendentales para mí: 1976, 1977, 1978. Esos 3 años marcaron mi vida. En el 76, a principios del 76, nací de nuevo. Conocí al Señor Jesucristo no solamente como mi Salvador, sino también como mi Señor. La verdad que yo me encontraba abatido, enojado, triste, desesperado y con deseos suicidas. Así le pasó a mi esposa también, un día que les dé su testimonio. Pero sí que andábamos casi igual y Dios, mire, nos juntó. 1977, el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. Vino el fuego del cielo, vino el fuego del Espíritu Santo sobre mí. Primero la salvación y después el bautismo, la llenura del Espíritu Santo. Esos 2 años marcaron mi vida. Y en ese año del 76, 77, conocí a mi esposa en el Instituto Bíblico, más bien en su iglesia primero, y después en el Instituto Bíblico nos volvimos a encontrar y lo vi como algo de parte de Dios. Y le doy gracias a Dios también por el año 77. Y en el 78, pues nos casamos. A fines del 78 nació nuestro hijo, nuestro primer hijo, Alfredo Misael. Y por eso doy gloria a Dios por esos 3 años tremendos de cuando uno se entrega al Señor, nuestra vida cambia. Puedes decir amén. Pero hay que entregarnos. Si ya nos hablaron, si ya sabemos, no te queda más remedio que entregarte. Tenemos que dárselo todo, no una parte de nosotros. Miren, esta escritura a mí me llena, no es necesario saber mucho para darnos cuenta de lo que Dios es y de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. En estos sencillos versículos vamos a aprender lo que estaba pasando al principio del ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Miren lo que sigue diciendo. Bueno, vamos a leer el 22 otra vez. Y se admiraban, ¿de qué cosa? De su doctrina, de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene ¿qué? Autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga dice en la sinagoga de ellos, un hombre con espíritu ¿qué? Inmundo, que dio voces. En otras palabras, estaba endemoniado. Pues nosotros no estábamos endemoniados completamente, pero sí había demonios que estaban ahí perturbándonos todo el tiempo. O a usted no, amado hermano, amada hermana. Todos traemos antes de Cristo nuestros propios demonios que nos están ahí molestando, aunque no nos demos cuenta, pero ahí estaban queriéndonos robar, queriéndonos matar, queriéndonos destruir, como dice la Biblia. Pero llegó Jesús y las cosas cambiaron. Dice más adelante,
el 24, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? ¿Quién era el que hablaba a través de esas personas? Eran los demonios. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús, ¿qué hizo? Le reprendió diciendo: cállate, sal fuera. ¿Y qué hicieron esos espíritus inmundos o ese espíritu inmundo? Obedecieron al Señor y en el nombre de Jesús, por la palabra de Dios, salieron fuera. Así fue como Él vino también a nuestra vida. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes decir amén? No debe haber ningún demonio que nos esté estorbando para servir al Señor. No debe de haber ningún espíritu que nos estorbe para ser llenos del Espíritu Santo. Dije que esos 3 años marcaron mi vida. Primero me salvó, después me bautizó con el poder del Espíritu Santo y después me llenó de gozo, de vida, dándome una esposa y dándonos 3 hijos. Dar un aplauso al Señor, por favor. Doy gracias a Dios porque esos 3 años marcaron mi vida y no puedo olvidarlos. Y por eso quiero hablarles acerca de la doctrina. ¿Qué clase? O sea, ¿cuál es la doctrina? ¿De cuál doctrina están hablando? Mire, sigamos leyendo. Verso 26. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, ¿qué pasó? Salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Esa es nuestra doctrina ahora. ¿Puedes decir amén? ¿Puedes dar gloria a Dios? ¿Puedes dar gloria a Dios creyendo? ¿Podemos dar gloria a Dios creyendo que Él también nos dio a nosotros poder y autoridad para echar fuera demonios? Sobre todo espíritu. Esa es la doctrina que predicamos. Y saben, cuando vino el evangelio a mi familia, primero fue mi padre y luego fue mi madre y luego cada uno de mis hermanos, de mis 5 hermanos. Yo fui el último y fui el último porque yo estaba en la Ciudad de México y mis padres y mis hermanos todos estaban en Estados Unidos, donde mi papá conoció el evangelio. Y de esa manera mi hermana que sigue de mí, mi hermana Lupita, que también hace 8 días nos predicó y tremendo mensaje que dio, mi hermano Leonardo también predica, y así la mayoría de nuestros familiares sirven al Señor porque ya el Señor los cambió. El caso es, hermanos, que cuando llega Jesús las cosas cambian, pero nosotros tenemos que creer a lo que Dios dice. Si Dios lo dice, entonces yo lo creo y yo digo amén. Así es. Y así lo creo, así lo acepto, así lo vivo, así lo recibo. Esa es la doctrina. Vino el evangelio a toda mi familia. Llegaron de Estados Unidos. Yo fui el primer fruto que se entregó cuando ellos llegaron, y de ahí comenzaron los primos, comenzaron los tíos, comenzaron los amistades a creer y a convertirse, y nacieron las iglesias en Tizayuca, Hidalgo, en el Estado de México, donde ahora es la iglesia Camino de Salvación, en el estado de Guerrero, donde es Monte Carmelo. Monte Carmelo tiene varias misiones, varias iglesias y misiones, varias, que no nos da abasto a mi esposa y a mí cuando vamos. Si acaso vamos solamente a 2 o 3, pero son como 5 o 6, y cuando regresamos ya hay otra misión nueva que nos piden que vayamos, y esa misión no es más que una casa que ya se abrió para predicar el evangelio. Pero así empiezan las iglesias. ¿Puedes dar gloria a Dios por eso?
Llegó Jesús. Cuando llega Jesús, las cosas cambian. Y Él cambia toda nuestra vida para bien. Y Él es bueno y Él sabe lo que necesitamos y nos da lo que nosotros necesitamos. ¿Puedes decir gloria a Dios? ¿Puedes creer que Él está aquí hoy? ¿Y puedes creer que Él te quiere bendecir? Al final vamos a hacer un llamado y tú vas a venir aquí creyendo para que se cumplan los planes de Dios. No nuestros planes, sino los planes del Señor. ¿Puedes decir amén? Hago un paréntesis. Aquí voy a poner aquí el separador, porque vamos a seguir leyendo un poquito ahí y después en otro lado. Pero vamos por favor al Salmo 138. Este salmo vino a mi vida en un tiempo de necesidad. No quiere decir que cuando venimos a Cristo todo es bueno, pero vienen pruebas tremendas. Y Dios permite esas pruebas para que crezcamos en fe, para que creamos en un Dios vivo, en un Dios todopoderoso que todo lo sabe y todo lo puede. Amén. Y Él permite las pruebas para que crezcamos espiritualmente. Y vino una prueba muy grande para mi esposa y para mí, pero gracias a Dios que Dios nos dio su palabra. Quisiera leer todo el Salmo, pero me voy a ir rapidito. Nada más voy a leer el último versículo. Ustedes si quieren después lo leen en su casa, pero todo el Salmo, Dios me habló, llenó mi vida con este Salmo y yo le creí a Dios porque necesitábamos un milagro. No fue instantáneo el milagro. El milagro comenzó cuando nos dio esta palabra a mi esposa y a mí. Pero ese milagro se ha repetido muchísimas veces con esta escritura, porque lo hemos compartido donde quiera que vamos y suceden cosas donde quiera que vamos, porque la gente sabe que lo que estamos diciendo es la verdad. El último versículo, el Señor me habló en el verso 8, Salmo 138, 8, y dice: Jehová cumplirá su propósito. ¿En quién? En mí, en ti, en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es, no desampares la obra de tus manos. Yo no sé cómo te encuentras, yo no sé por qué prueba estás pasando, pero Dios sí lo sabe. Y Dios te ama, como me ama a mí, como ama a mi esposa, como ama a todo el mundo. Pero el mundo necesita creer, el mundo necesita arrepentirse. Pero nosotros necesitamos confiar y aprender en creer en una palabra viva. Es el rema, es la palabra escrita, es el logos, la Biblia completa. Pero el rema es una palabra que sale de logos, de la palabra de Dios, para hacerse viva y eficaz. ¿Puede decir amén? Y esa palabra salió cuando más ella y yo lo necesitábamos. Y nos aferramos a esa promesa y pasaron años. Y un día Dios cumplió lo que aquí dice. Porque Él quiere llevarnos a todos, también a los seres que amamos, a que se cumplan sus planes, sus propósitos, no los planes y propósitos que nosotros a veces le queremos decir a Dios, o le queremos decir: mira, Señor, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, creo que es así, creo que es asá, pero Dios tiene otros planes. ¿Aló? Pero Dios tiene otros planes mejores y a veces no nos damos cuenta, no los entendemos, y por eso a veces Dios trata con nosotros, porque nos necesita y necesita que pasen milagros en nuestras vidas, necesita que pasen tiempos de oración, de ayuno, de lágrimas, de estar de rodillas.
de estar esperanzados en sus promesas que son fieles y son verdaderas. Me aferré yo a este salmo juntamente con mi esposa. Jehová cumplirá no mis propósitos, no mis sueños, no mis planes. Dice, su propósito en mí. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Oh Jehová, no desampares la obra de tus manos. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Antes de llegar al final, en el verso 3, ahí me detuve. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Estaba yo deshecho. Incluso en ese momento yo me salí en el carro y busqué un lugar, no muy lejos de mi casa, pero un lugar donde estuviera yo solo y pudiera gritarle a Dios y pudiera desahogarme. Pero clamé a Dios, como aquí dice. Clamé y Dios me dio este salmo. Y ese día clamé con toda mi alma, con todo mi corazón, y después me llevó al último versículo para que yo confiara en Él. Confía en Dios, hermano. No importa por lo que estés pasando. Dios sabe lo que está haciendo en cada uno de nosotros. Dios no se equivoca, pero Él te necesita completamente, no una parte. Él quiere que nos rindamos completamente y que confiemos en Él, no importa lo que estemos pasando. El verso 2 dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia. ¿Y tú qué? Él sigue siendo fiel aunque estemos pasando lo que estemos pasando. Él nunca va a dejar de ser fiel a su palabra, a sus planes, a sus propósitos. Lo que sigue, todos, porque has engrandecido, ¿qué cosa? Tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Yo no puedo cambiar esta palabra que se hizo viva en mí cuando más la necesitaba, y por eso la comparto, porque sé que si tú la recibes, Dios te va a bendecir. Dios te va a llevar también a que el Señor cumpla sus planes y sus propósitos en tu vida. El verso 1, te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses, con D chiquita, te cantaré ¿qué? Salmos. ¿Cuáles son esos dioses? Con D chiquita, porque a veces estamos nosotros teniendo nuestros propios dioses chiquitos que andamos adorando, que andamos poniéndolos en el lugar de Dios. Nos están distrayendo nada más y no nos damos cuenta. Pero mire cómo desde el principio te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses. Te cantaré ¿qué? Salmos. Y entonces esos dioses chiquitos que a veces los idolatramos, cosas que queremos, cosas que no queremos dejar, cosas que al no necesitamos, qué sé yo, que nos estorban, se van porque se van. Y adoramos al único y solo sabio Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Dale otro aplauso al Señor. ¿Puedes decir amén? ¿Puedes decir gloria a Dios? Volvamos por favor a Marcos capítulo 1. Miren lo que dice. Verso 26. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Dale un aplauso al Señor.
Él nos ha dado a nosotros ese poder y esa autoridad. Comenzaba su ministerio y antes, nomás les voy a leer lo que dice mi Biblia en el subtítulo. En el verso 16 tengo un subtítulo y dice: Jesús llama a 4 pescadores. O sea, él comenzaba su ministerio y él comenzaba llamando a sus discípulos, a sus apóstoles, para que fueran con él, llevando el evangelio a todas partes. Y les dio una promesa, que las señales les iban ¿a qué? A seguir. Las señales nos tienen que seguir, hermanos, porque nosotros creemos en el único y solo sabio Dios verdadero. No hay otro Dios más que nuestro Dios. Y Él nos respalda cuando nosotros le creemos a su palabra. Vamos al Evangelio según San Juan, rapidito, por favor. Capítulo 7. Fíjese, en el capítulo 7, sería bueno que después lo lean completo, pero tengo un subtítulo arriba, en el verso 1, capítulo 7 de San Juan, dice: incredulidad de los hermanos ¿de quién? De Jesús. Ni aun sus hermanos que no creían en él, ni sus hermanos. Fíjese. Bueno, pero voy a lo que quiero terminar con esto, porque queremos orar por ustedes. Verso 15. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber ¿qué? Estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina. He estado repitiendo esta palabra 3 veces en 3 versículos. ¿Qué clase de doctrina es esta que aún los demonios se le sujetan y se van y le obedecen? Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Podría seguir hablando de muchos textos y muchos testimonios, pero yo sé que la palabra ya hizo su efecto y queremos orar por ustedes, amados hermanos. Cuando venimos a Cristo, todo lo que sabíamos de Él, esa doctrina vieja, esa doctrina religiosa, hasta ahí llegó, se terminó. Esta es una nueva doctrina que Dios nos da, porque nos da el poder del Espíritu Santo. Esos años 76, 77 y 78 marcaron mi vida. Vino el Señor Jesús y me perdonó, me salvó, entró en mi vida, en mi corazón. Vino el poder del Espíritu Santo, me llenó con su poder. El Señor Jesucristo me llenó con el poder del Espíritu Santo, la evidencia de hablar en otras lenguas. Me dio una esposa y unos hijos maravillosos. Ahora tenemos 6 nietos, tenemos 2 nueras y un yerno que los amamos mucho, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Hemos tenido muchas pruebas, ella y yo, pero las hemos superado. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, porque Dios nunca nos va a dejar. ¿Puedes creer que Dios te ama? ¿Podemos creer que Dios nos necesita? ¿Podemos creer que esta es la doctrina que Él nos ha dado? Estas señales seguirán a los que creen. En su nombre echaremos fuera
demonios. Pondremos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. De esa manera crece la iglesia, crece el evangelio, crece la única y solo doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si tú crees esto, te voy a pedir que vengas con fe aquí al altar y esperemos que el poder, la llenura del Espíritu Santo es para ti. Ven con fe, acércate al trono de la gracia de Dios. Y nosotros solamente venimos a cumplir lo que el pastor nos pidió. Predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando me lo pidió, le dije con todo gusto, claro que sí, vamos a ir. Vaya que tuvimos lucha, mi esposa y yo, pero aquí estamos, por la gracia de Dios. Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de predicar tu palabra aquí en Casa de Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra que me ha llegado como espada de dos filos. Has traspasado mi propia alma, mi propio corazón. Y yo creo, Señor, que las señales nos siguen. Yo creo que hoy las señales van a seguir a mis hermanos porque ya les siguen. Porque ya les siguen, pero hoy solamente estamos recordando que tú nos has puesto para creer que estás con nosotros y que tú eres el que hace todas las cosas. Te pedimos, Señor, que al imponer las manos, Señor, el poder, la llenura de tu Espíritu Santo venga. Señor Jesús, te pido, Señor, que bautiza con el poder del Espíritu Santo a tus hijos, a tus siervos, ministros tuyos que hacen tu voluntad. Nosotros venimos fe, creyendo que tú nos enviaste, Padre. Y lo creemos, Señor. Y lo esperamos y te damos gloria y te damos honra, Señor. Esta es la doctrina que creemos, Padre. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Abre tus ojos, hermana. Abre tus ojos. Abre tus ojos. Mira tus manos. ¿Qué ves? Y el aceite de la unción. ¿Lo crees? Vas a orar por los enfermos. Vas a seguir orando por los enfermos. Vas a creer y los enfermos sanarán. Dios te va a guiar y te va a decir, te va a dar palabras. Algunas veces incluso te vas a sorprender porque va a ser un impacto, va a ser algo que viene al corazón y tú vas a obedecer y al ir no sabes exactamente qué vas a hacer, pero Dios sí lo sabe y te va a guiar y te va a dar palabras de sabiduría, de ciencia, que cuando ores por esa persona va a recibir. Sus lágrimas van a salir de sus